Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, esta es la santa e infalible palabra de Dios. Podemos sentarnos. Para los que tienen poco tiempo visitándonos, brevemente les hacemos saber que nosotros creemos que la Biblia debe ser expuesta versículo por versículo, texto por texto. Y ya por un tiempo, quizá algunos años, quizá 2 años, con intersecciones entre esos 2 años, hemos estado exponiendo Mateo 5:6 y ahora nos encontramos en Mateo 7. Hay un beneficio de ese tipo, bueno, hay muchos beneficios de ese tipo de predicación. Pero uno de ellos es que el predicador predica todo el consejo de Dios. No solo aquellos textos a los cuales tiene preferencia, no solo aquellos textos los cuales parecen más agradables a la congregación, sino todo el consejo de Dios, desde el amor de Dios hasta la ira de Dios, desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Todo el consejo debe ser expuesto. Y ahora nos encontramos, hermanos, ante un texto que probablemente yo no hubiese elegido predicar si la predicación se tratara de elegir un texto por aquí, un texto hoy por Génesis, mañana llegamos a Mateo y otro texto en Juan, y solo eligiendo lo que nos agrada. Pero debido a que el Señor nos lleva parte por parte, hoy nos encontramos ante este texto. Y quiero explicar por qué no hubiese elegido quizá este texto. Es comprensible que el predicador que predica eligiendo textos no vaya a Mateo 7. Pongan sus ojos rápidamente ahí y ustedes van a saber por qué el predicador no iría a ese texto muy comúnmente. Porque dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Verdad, hermanos? Es un texto duro que ya hemos expuesto en 1 hora. Hace unas semanas hemos expuesto lo que este texto significa. Y aunque el texto que vamos a exponer el día de hoy no utiliza la misma firmeza o dureza para hablar, sin embargo también tiene ciertas dificultades, hermanos. Sin embargo también tiene ciertas dificultades. Tiene mucha belleza y ciertas dificultades. Su belleza está en que obviamente todo lo que nuestro Señor dice es de suma importancia. Él no dijo palabras innecesarias. Además, en este texto se nos enseña tanto que dice el versículo 12, la ley y los profetas en cuanto a tu conducta con el prójimo. Se resume en eso, hermanos. ¡Qué belleza! Es verdad, tenemos que conocer todo el Antiguo Testamento y todo lo que dice en cuanto a nuestro prójimo. Pero en este texto el Señor con toda su sabiduría nos da el resumen de la ley y los profetas. Es algo muy bello. La sencillez es algo bello. Además, este texto es muy bello porque refuta las acusaciones de los ateos en contra del cristianismo, donde acusan al cristianismo que solo es una religión autocentrada y que nada tiene que hacer para el exterior. Vean el contrario lo que dice el Señor. Haz bien con tu prójimo, haz como tú quieres que te hagan a tu prójimo. Pero no negamos la dificultad, y es la dificultad, hermanos, lo que a veces hace al predicador que elige un texto por aquí y otro por allá, lo que
lo que cuesta, lo que le cuesta para tomar esos versículos. ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está? Hermanos, la dificultad no está en la doctrina. Es más, cualquier niño que está aquí entre nosotros puede entender esto. ¿No es verdad? Escuchen, niños. Haz con tu prójimo, con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero, como quieres que él te haga. ¿Es verdad que es fácil de entender? Eso es fácil, es sencillo. La dificultad de este texto no viene por una complicación teológica. No es primera de Pedro 3:18 y que Cristo descendió a los espíritus encarcelados. Ese texto tiene cierta complicación teológica. Entonces, ¿dónde está la complicación de este texto? Al menos dos complicaciones, al menos dos dificultades, hermanos. Y les pido su atención en esto, para que podamos vencerlas desde el principio y tomar mucho fruto de este versículo. Algunos pueden estar, primer dificultad, algunos pueden estar tan acostumbrados a escuchar este texto que al leerlo en privado, cuando pasan el Mateo 7:12 en su devoción privada, o al escucharlo en una exposición, es tan conocido, es tan regular para nuestras mentes, que no nos detenemos a ver si tenemos algo nuevo que aprender. Decimos, es sencillo, lo conozco muy bien, ¿qué puedo aprender de él? Ya sé lo que significa, ya sé cómo se aplica a mi vida. Y entonces pierde cierta atracción. Suele pasarnos como a los niños que están aquí, que cuando reciben un juguete por primera vez y el juguete está envuelto, ¿cuántas ganas echan para abrirlo? ¿No es verdad? Porque quieren saber lo que está ahí. Pero una vez saben lo que hay dentro de su caja de juguetes, pierden el interés de verlo. ¿No es verdad, hermanos? Que vemos eso aún en los niños. Eso nos puede pasar en algunos textos de la Biblia. Se nos hacen tan familiares que pensamos que ya no tienen algo que enseñarnos. Pero hay otra dificultad. Y es que suele ser tan citado por los creyentes que pierde su fuerza. Hermanos, este texto es muy citado por los creyentes. Haz con otros como quieres que te hagan a ti. Y eso nos genera cierto desánimo cuando llegamos a este texto para meditarlo. Y además, hermanos, escuchamos que hombres paganos, filósofos, han dicho cosas semejantes. ¿Saben qué dijo Aristóteles? Compórtense como ustedes quieren que se comporten los otros. ¿Saben qué dijo Confucio? No hagas nada a tu prójimo que no quieres que tu vecino te haga a ti. Y entonces al acercarnos a este texto, ya sea en meditación privada o en la exposición, decimos, pues quizá no es esta enseñanza algo tan especial del cristianismo. Quizá es para todos. Quizá no es algo para los discípulos. Todos los hombres lo pueden cumplir. Si esto fue dado también para los incrédulos, no debe ser algo tan importante. Si eso fue algo dado para los incrédulos, si ellos tienen algo que aprender de este texto, yo que soy cristiano, pues ¿qué puedo aprender de él? Hermanos, estas son las causas que consciente o inconscientemente nos pueden desanimar antes de entrar a indagar en un texto. Ya sea que las pensaras conscientemente y digas, oh, ¿qué puedo aprender de este? O ya sea que no tengas tanto ánimo para acercarte a este texto. Estas pueden ser al menos dos causas, pueden haber otras. Quizá decimos, quizá esto es un dicho como el de los otros hombres.
Pero mi propósito es demostrar, con la ayuda del Espíritu Santo, que aunque puedes conocer este texto, todavía tiene mucho que enseñarnos y todavía tiene mucho en que exhortarnos. Y en segundo lugar, espero que el Espíritu Santo nos fortalezca para demostrar que este es un principio exclusivamente cristiano y que en su esencia nada tiene que ver con los dichos de los hombres. Y de ahora en adelante, cuando hablemos de estas frases que otros hombres han dicho que se parecen, simplemente las apodaremos los dichos de los hombres. Ahora, sí puede haber un parecido en que lo que los hombres han dicho. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres están hechos a la imagen de Dios. Y aunque la ley que Dios puso en Adán después de la caída fue distorsionada, no fue erradicada. Es por eso que estos hombres como Aristóteles, como Confucio y otros hombres han dicho palabras semejantes. Pero hermanos, son superficialmente semejantes. Porque cuando vamos a la esencia de sus dichos, vemos que son totalmente opuestos al cristianismo. Vean lo que dice el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo Dios dijo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Hermanos, espero que al exponerla este texto podamos ver y decir: Aristóteles, ¿qué tienes que ver tú con la ley del Señor? Tus dichos se parecen, pero son en esencia totalmente distintos. Así que, habiendo establecido los propósitos que luchamos vencer estas dificultades, acerquémonos a nuestro texto en la primera palabra, las primeras dos palabras. Mateo 7, versículo 12. Así que. Estas dos primeras palabras nos obligan a meditar en el contexto en que fueron dadas. Como he dicho, los que tienen tiempo escuchando, estando aquí en esta iglesia, saben que el contexto general es el Sermón del Monte. El Señor está dando instrucciones de cómo deben vivir a sus discípulos. Pero en el contexto más cercano, en el contexto más cercano, las últimas palabras que fueron dichas, vean versículo 11. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, en el contexto inmediato, esta ordenanza de hacer con los hombres como nosotros queremos que hagan, está directamente vinculada con la oración. Cuando Dios es bueno en respondernos, entonces la lógica va a algo semejante a esto. Si Dios es bueno en responder vuestras peticiones, aun cuando en esencia ustedes pueden ser malos, ustedes también entonces, así que ustedes hagan bien a los otros como quieren que ellos hagan con ustedes. El Señor les está anunciando la buena voluntad del Padre en hacerlos bien para moverlos a hacer bien a sus prójimos. Hermanos, cuán importante es esta relación entre nuestra comunión con Dios y nuestra relación con el mundo. Dijo A.W. Pink: no podemos ser ángeles cuando oramos, cuando estamos en nuestras rodillas, y diablos cuando estamos con nuestro prójimo. Nuestra comunión con Dios impacta nuestra relación con el mundo.
El cristiano no puede estar hablando de grandes comuniones con Dios cuando siente odio para con su prójimo, cuando siente odio para con su hermano, cuando trata mal a su hermano. Y no podemos hablar en profundidad de la relación entre la oración y nuestra actitud contra el prójimo, pero recuerden esto. Dice el apóstol, si vosotros tratáis mal a vuestras esposas, no crean que Dios los escuchará. Y dice en otro texto, si vienes al altar para traer tu ofrenda y te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Vean esto, hermanos. No puede salir de nuestra boca alabanza, agua de alabanza, y de la misma fuente que salgan fuentes, aguas amargas. No puede ser. Hay una relación íntima entre nuestra comunión con Dios y el bien para con nuestro prójimo. Es por eso que cuando el creyente está débil en su comunión con Dios, muchas veces está débil en su carácter para con sus amados. ¿No es verdad? Hermanos, ¿no es verdad que nos ha pasado que cuando estamos más débiles en nuestra oración y lectura es cuando podemos estar más ásperos con nuestros hijos y esposa? Y vean cómo el Señor lo conecta. Ok, si vuestro Padre va a contestar vuestras peticiones, ustedes también, así que ustedes. Así que la oración debe afectar nuestro trato con el prójimo. Esto deja ver, en primer lugar, la primera diferencia entre los dichos. Recuerden que los dichos son las palabras semejantes a este texto. Entre los dichos de los hombres y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está vinculando este mandato directamente con la comunión con Dios. Directamente con la comunión con Dios. Que debemos tratar bien a nuestro prójimo, en primer lugar por causa de Dios, por causa de la bondad de Dios para con nosotros. Hermanos, los dichos de los hombres nos animan a tratarnos bien unos a otros por la dignidad que hay en el hombre, por la bondad que hay en el hombre. Oh, pero el Señor vincula este mandato en contraposición con los dichos de los hombres directamente con el Creador del cielo y de la tierra. Este mandato de hacer bien debe estar estrechamente vinculado con el bien que Dios nos hace a nosotros. Pero la frase así que tiene otra cosa que enseñarnos. El Señor sigue hablando a sus discípulos. El Señor sigue hablando a sus discípulos. Recuerden, Él les dijo a su Padre Celestial. Este mandato está dirigido especialmente para los discípulos. Ahora, amigo que estás aquí, que no eres cristiano, esto no implica que tú no debes guardar este mandato de la ley. Pero esto implica que Dios no te está considerando a ti bueno o capaz de hacer el bien. Aquí tenemos la segunda diferencia entre los dichos de los hombres y el mandato del Señor Jesucristo. Los dichos de los hombres presuponen, dicen a los hombres, haz bien a tu prójimo. Y presuponen que los hombres son moralmente buenos, espiritualmente capaces de hacer bien. Pero el Señor cree otra cosa. Amigos, si tienes una buena estima de ti y dices que eres un hombre bueno delante de Dios, si no estás en Cristo, el Señor dice lo contrario. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los dichos de los hombres consideran a los hombres buenos, porque de dentro del corazón de los hombres, diría Aristóteles, salen cosas buenas, salen bien al prójimo. Diría Pelagio, porque el hombre está capacitado para hacer el bien, siempre y cuando sea diligente en hacerlo. Oh, pero ¿sabes qué dice el Señor Jesucristo? Tu corazón está ligado a hacer el mal. ¿Cómo podréis hacer el bien siendo malos? No hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vean, esta es una gran e importante diferencia entre los dichos de los hombres y el mandato de Cristo. Los hombres consideran a su prójimo bueno, de tal manera que les animan a hacer bien a su prójimo. Cristo considera malos a los hombres, de tal manera que solo anima a sus discípulos a hacer el bien. Y amigo, no porque en el cristiano haya un bien innato, natural, que brote de su corazón, sino por el Espíritu de Dios. La simiente de Dios está en su corazón, y en virtud de esa simiente que está en su corazón, ellos pueden hacer el bien. Y entonces el Señor les puede ordenar. Les puede ordenar hacer el bien al prójimo. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es importante que entiendas esto. Hermano, puede ser mandado a hacer esto, debido a que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, con esto no quiero decir que la humanidad no puede hacer ningún bien. ¿No vimos a Abimelech el día de hoy reteniendo su pie para tomar la esposa de otro? Bueno, al menos para no pecar con Sara. ¿No vimos que el Señor retuvo su bien? ¿No vimos que le hizo bien a Abraham? En la lectura lo vimos, le dio muchas bendiciones. Le dio muchas bendiciones materiales. ¿Qué queremos decir con que el hombre no puede hacer el bien? No queremos decir que no puede hacer bien superficial, sino queremos decir que en esencia no puede hacer ningún bien que glorifique a Dios, que nazca de amor y nazca de la fe, que sea verdaderamente bueno. Y aquí está otra diferencia de la palabra así que. Hermanos, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Los discípulos de Cristo son los que ya han sido salvados por su gracia, ¿no es verdad? Son los que son salvos, los que heredarán el reino de su Padre, no porque hacen bien, sino porque Cristo por gracia los ha salvado. Vean esta gran e importante diferencia. Los dichos de los hombres están basados en recompensas. Dice las religiones, haz bien a tu prójimo para que Dios te bendiga y te recompense con vida eterna. Dicen los hombres, haz bien a tu prójimo para que en el más allá, cualquier cosa que sea, te vaya bien. O dice los budistas, haz bien a tu prójimo. Buda dijo algo semejante a esto. Haz bien a tu prójimo para que cuando reencarnes en algo mejor. Pero sabes, el Señor está ordenando estos a los que ya tienen vida eterna. Puedes ver que los dichos de los hombres nada tienen que ver con los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Este mandato del Señor no es para que sus discípulos ganen vida eterna, ya tienen vida eterna. Este mandato
Es para aquellos que ya la poseen. Los dichos de los hombres te animan a recompensas. Que Dios te recompense con eso. Eso es lo que nos enseña el contexto inmediato. Así que, entonces vemos que está hablando a los discípulos, que la relación es con la oración, con el bien que Dios hace al responder nuestras peticiones, y que no está llamándolos a que ganen su salvación por buenas obras. Habiendo visto brevemente el contexto, ahora veamos el mandato, hermanos. El mandato. ¿En qué consiste el mandato? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuán sencillas son estas palabras y con cuánta profundidad y con cuántas aplicaciones. Este es un texto de muchas y miles de aplicaciones. Este es un texto que toca la profundidad de nuestro corazón. ¿Saben a dónde va, hermanos? Va al egoísmo. Va al autocentrismo. Imagínense a Abraham. Voy a tomar de la lectura que tuvimos el día de hoy, y esto va a servir como ánimo a los que llegan tarde, a que lleguen temprano, para que puedan tomar de todo el servicio. Imagínense que esto hubiera, hermanos, aplicado a Abraham. En primer lugar hubiera dicho, si yo fuera Sara, me gustaría que mi cónyuge me dé para salvar su vida. No, entonces haz como quieres que haga. O imagínense, si yo fuera el rey, me gustaría dar a una mujer que puede traer maldición debido al pacto en el que está esta mujer. No, entonces no hagas lo que no quieres que te hagan. Hermanos, estas palabras son sencillas. Estas palabras son dulce melodía. Sencillo. Haz con otros como tú quieres que ellos te hagan. Pero cuán penetrantes. Es por eso que leímos Salmo 19 antes de comenzar. Porque este texto penetra el corazón, penetra el alma. Y espero que podamos saborearlos también como dulce miel. No hablé de otra dificultad que tiene este texto y creo que es momento de expresarla. Otra dificultad por la cual nos cuesta acercarnos a este texto es que por todos lados nos expone. Hermanos, podemos pararnos a veces ante un mandamiento. Y un mandamiento es como una ley de Dios. Y nos paramos y nos examinamos. Pero ¿saben qué es este mandato que resume la ley y los profetas? Es como aquellas cajas que están cubiertas de espejos por todos lados, donde no hay parte de nuestro cuerpo, de nuestra ropa, en donde dejemos de ver nuestras imperfecciones. Es por eso que nos cuesta acercarnos a este texto, porque sabemos que una vez entramos, por todos lados se mostrarán nuestras imperfecciones. Oh, pero cuán necesario es meditar en él. Este texto expone todo, cada detalle. Hermanos, nadie de los que estamos aquí esta mañana saldremos libres. Saldremos justos. Y no estoy hablando solo de ti, amigo, que estás muerto en tus delitos y pecados, sino de ti, mi amado hermano, que estás vivo en Cristo y que caminas en santidad. El mandamiento es claro, las implicaciones muchas. Así que, pero antes de pasar a algunas implicaciones, quiero dar dos principios, hermanos, para poder aplicar este texto correctamente. En primer lugar, este texto nos requiere que pensemos. Este texto nos requiere que pensemos. O sea, debemos analizar las diferentes áreas de nuestra vida y entonces meditar. Yo quisiera
ser tratado si estoy en esta situación y entonces hacer así con los demás. A mí me gustaría ser tratado de esta manera, en esta circunstancia, entonces actuemos así con nuestro prójimo. Ahora, vean qué es lo que no significa. Voy a poner un ejemplo que tomo del pastor Albert Martin, es muy bueno para este ejemplo, y dice lo siguiente: este texto no quiere decir que si yo invito a alguien a comer a mi casa, entonces yo pienso, si yo fuera a la casa del hermano, me gustaría tener un corte en mi plato todavía lleno de sangre. Entonces, ¿qué hago? Como a mí me gustaría que ellos hicieran así conmigo, y el mandamiento me manda a hacer con otros como yo quiero que hagan conmigo, entonces le pongo a mi hermano que le encantan las verduras y que no le gusta la carne roja, un gran bistec casi crudo. Eso no es lo que el texto quiere decir. El texto quiere decir, medita y piensa en la circunstancia. O sea, si yo fuera, ahora esto es solo un ejemplo, hermanos, no estoy diciendo, no me estoy poniendo ni invitando a ningún lugar. Pero si yo invito a algunos hermanos a mi casa, a mí me gustaría, si yo fuera el invitado, que las personas me preguntaran, que los hermanos me preguntaran, hermano, ¿y qué quieres que sirvamos de comida? Lo que sea, menos pollo, pescado y quizá un poco de carne. Eso es lo que a mí me gustaría. Entonces yo digo a mi esposa, llámalos para ver qué es lo que prefieren de comer. Eso es el significado de este texto. Deseamos ser tratados con respeto, con atención, con cortesía, con amabilidad. Entonces haz así con los demás. ¿No te gusta que un hermano pase de largo sin que te salude? Entonces tú haz así con los demás. ¿No te gusta estar a solas en una reunión de iglesia? Pues cuando veas un hermano a solas en una reunión, acércate, haz así con él. Por otro lado, ¿te molesta que las personas digan cosas ofensivas de ti? No hagas eso entonces con el prójimo. ¿Te molesta que digan mentiras, chismes, calumnias? Entonces no hagas así con otros. ¿Te molesta que hablen de tus fallas con otros hermanos? Entonces tú no hagas así con ellos. Hermanos, medita en cada circunstancia. ¿Cuánto podemos sacar de este texto? Segundo lugar, no solo nos requiere que pensemos en lo que a nosotros nos gusta para entonces aplicarlo a nuestro prójimo, sino que este texto requiere que nos pongamos en las circunstancias de los demás para poder después actuar como a nosotros nos gustaría ser tratados. Esto quiere decir, debemos aprender y meditar a ponernos en el lugar de los demás. Piensa en esto, esposo. Debemos pensar en el lugar de nuestra esposa y decir, si yo fuera ella, que tiene que hacer la casa, levantarse temprano, cuidar a los niños y ser la última en acostarse, ¿no me gustaría ser tratado con agradecimiento si yo fuera el que hace todo ese esfuerzo? ¿No me gustaría que en ocasiones me ofreciera su ayuda? Sí, la mujer puede saber que sus obligaciones consisten en las labores de la casa. Pero si yo fuera ella, no me gustaría que aunque fueran mis obligaciones, se acercaran amablemente a mi familia a levantar el plato. Mujer, si tú fueras la que tienes que salir a trabajar todos los días y estar en el sol y estar en el tráfico y soportar a un jefe de neuras o a trabajadores flojos y con tantos problemas en el trabajo, ¿no te gustaría llegar a casa y encontrar a tu cónyuge con una bonita sonrisa y no con una cara amarga? ¿No con un ceño fruncido? ¿No con molestia?
Niños, piensen en sus padres que salen a trabajar. Seguramente, cuando llegan el día de escuela, quieren solo tener, después de un día largo de escuela, quieren tener el plato caliente en la mesa. Piensen en su padre, que su trabajo es mucho mayor. ¿No desearía que cuando ustedes lleguen sean atendidos por sus hijos? Niños, ¿no les gustaría eso? Que tengan una atención para con su padre. Quizá quitar sus zapatos, traer sus pantuflas, ofrecer un poco de café. ¿No sería algo que desearan? Ok, niño, haz así como quieres que hagan contigo. Hermano y hermana, haz con tus hijos como tú deseaste que hicieran contigo. No se lamentan muchos papás diciendo, oh, si mi padre hubiera hecho esto conmigo, si me hubiera dado tiempo, si me hubiera escuchado, si hubiera jugado conmigo a las canicas, si me hubiera llevado al parque. Ok, haz como quieres que otros hagan contigo. Haz así con tus hijos. Quizá alguien que es jefe aquí, quizá alguien aquí tiene un puesto en donde tiene personas a su supervisión. Si ustedes fueran los trabajadores, ¿no les gustaría que su jefe no fuera de esos mal encarados, enojones, sino que fuera comprensible y que no fuera gritón? Pues haz así como tú quisieras que te hicieran si tú estuvieras en ese lugar. Si tú eres un trabajador y tienes un jefe, piensa, ponte en el lugar de tu jefe y di, si yo fuera el jefe, no me gustaría que los trabajadores fueran menos quejumbrosos, más esforzados, que se dedicaran a su trabajo y que no perdieran el tiempo en las horas de trabajo. Ok, haz así como tú quisieras que los otros hicieran contigo. Tengo que detenerme en los ejemplos, quizá uno o dos más, pero hermano, miles de ejemplos puedes imaginar. Si tú estuvieras en la iglesia y fueras visitante, ¿no te gustaría que otras personas se te acercaran? Si tú estuvieras alguien en la iglesia que estás bajo disciplina, ¿no te gustaría que aunque seas tratado con firmeza y que no solapen tu pecado, aún así ser tratado con amor? ¿No te gustaría si tú fueras miembro de la iglesia, o si tú eres, que la iglesia sea tratada con cuidado, con amor? Hermanos, ¿en cuántas circunstancias nos podemos poner? Pero esto es la ley y los profetas. Esto es la voluntad de Dios. Y aquí tenemos otra diferencia. Creo que sería una cuarta diferencia entre los dichos y el mandato del Señor. Que los dichos tienen como fin el orden social, la paz del mundo, el evitar las guerras y diferentes tipos de motivaciones, algunas humanistas y algunas egoístas. Pero el Señor manda este mandamiento para que fluya del amor, para que fluya del amor al prójimo. Hermanos, por eso Cristo está hablando a sus discípulos, porque esto debe nacer de los que ya tienen amor en su corazón. El hombre natural no tiene un amor de este tipo, sino hasta que el Espíritu Santo mora en él. Y concluimos con la última frase, que es demasiada informativa para nosotros. Esto es la ley, porque esto es la ley y los profetas. Esto es clave, hermanos, porque
No se está dando un estándar relativo de amor. Ama a tu prójimo y haz como tú quieres que ellos hagan contigo. ¿Y cuál es el estándar? Lo que quieras. Y alguien puede estar aquí. A mí me gustaría que si caigo en pecado no me reprendan, no me disciplinen. Así que, por favor, como yo quiero que así me hagan, que no me reprendan en mi pecado, no me molesten, yo no te voy a reprender. Pero esto es según la ley y los profetas. Esto es según la ley de Dios. El bien que debes desear hacer es según los mandatos de Dios, no según tu estándar subjetivo de amor relativo. Así que si has caído en pecado, primero debes desear ser atendido por la iglesia, reprendido por la iglesia, y entonces desear así para tu prójimo, no con un deseo vengativo o de enojo, solo para aclarar ese punto. Y esta es otra diferencia, la quinta diferencia entre los dichos de los hombres y las palabras de nuestro Señor. El mundo habla de hacer bien al prójimo, sin embargo se envuelven en estándares, los estándares del bien y el mal. Imagínense que el mundo dice: a mí me gustaría que si tengo un bebé que no era deseado, me ayudaran a abortarlo. Y como se nos manda a hacer el bien a otros, y Cristo dijo: haz bien a otros como quieren que se te haga a ti. Y Aristóteles y Confucio y unos budas, entonces me voy a volver pro aborto y voy a poner mis finanzas para establecer clínicas de aborto, porque yo así quisiera que si tengo un bebé no deseado, me hagan a mí. Eso es lo que promueve los dichos de los hombres, un estándar subjetivo. Pero el Señor está ordenando hacer bien según su santa ley. Según su santa ley. Según la revelación del Antiguo Testamento y según la revelación del Nuevo Testamento. Hermanos, esto es el cumplimiento de lo que se llama la segunda tabla de la ley. Los 6 mandamientos. Los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios. Hermanos, ¿alguien se está sorprendiendo ahora de una verdad en contra del antinomianismo? Vean esto. Mateo 7:12 solo puede ser cumplido por el amor. Solo puede ser cumplido por el amor. La ley se cumple por el amor. ¿Qué nos dicen los antinomianos de hoy en día? Que el Antiguo Testamento fue dominado por una falta de amor, solo severidad, solo juicio, solo ley. Pero según Cristo, el que no viene a quebrantar la ley y los profetas, sino a cumplirla, ordena a sus discípulos que deben amar a su prójimo y servirles como a ellos les gustaría, porque eso es lo que enseña la ley del antiguo pacto, la ley y los profetas. Vamos a algunos ejemplos del antiguo pacto. Deuteronomio 22. Versículo 1 y 2. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo reconocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Cumplirás el amor al prójimo cuando hagas como ellos, como tú quieres que ellos hagan contigo. Tratarás el animal de tu vecino. Si lo encuentras herido o perdido, no le harás mal a tu prójimo, sino harás como tú quieres que él hiciera contigo. Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece
caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Hermanos, y esto no solo fue algo que se dio en la ley, en los 5 libros de Moisés. Esto fue algo que se dio en los profetas. Cuando el Señor manda a ayudar al pobre, a alimentar al pobre, a hacer bien a la viuda, a ayudar al extranjero. Harás como tú quieres. ¿No enseñó eso el Señor cuando habló de los extranjeros? Israel, tú fuiste extranjero. ¿Y cómo querías que te hicieran? Que te recibieran y no que te maltrataran. Así tú harás con ellos. El amor debe gobernarte a ti, oh querida nación. Así que la ley se cumple en el amor. La ley no es el amor. El amor cumple esa ley. Acompáñenme a Mateo 22, 40. Mateo 22, 40. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mateo 22, 37, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, o sea, los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. El hacer el bien a nuestro prójimo que nosotros deseamos, o el no hacerles mal que nosotros no deseamos, es el cumplimiento de la ley de Dios. Y hermanos, no solo nos demuestra que esta ley, que el hacer bien es de acuerdo a la ley de Dios, sino que estas últimas palabras ponen peso en este texto. Cuando vemos un estándar tan alto, solemos desanimarnos y decir desde el principio: ¿para qué lo alcanzo? Esto pasa a los competidores constantemente, tanto que tienen entrenadores especiales, entrenadores mentales. Porque un deportista en una carrera, al ver que otro avanza un poco más que él en el inicio, lo desanima psicológicamente, emocionalmente, para seguir corriendo y alcanzarlo. Aunque lo pudiera alcanzar, es desanimado por el estándar que se le pone. Bueno, pues estas palabras refuerzan el mandato. Hermanos, como digo, al ver el estándar tan alto, podemos ser poco diligentes en ponerlo y decir: pues ¿quién podrá hacer con su prójimo de tal manera? Pero el Señor dice: esto es la ley y los profetas. Esto es de acuerdo a la ley de Dios. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Esto es algo que es requerido, esto es algo que debemos hacer. Y esta es no sé si es la 5ª o la 6ª diferencia entre los dichos de los hombres y las palabras y mandatos de Cristo. Los dichos fueron dichos por hombres falibles, que son recomendaciones, hermanos. No hay demasiados dichos en nuestra cultura, dicho para todo. Los hombres mayores saben un dicho para cada circunstancia, pero simplemente siguen siendo dichos de hombres que podemos ignorar o hacer caso. Pero esto no es algo que podemos ignorar. Esto no es dicho por un hombre mortal. Esto es dicho por el hombre Jesucristo, Dios entre nosotros. Esto es dicho por el sapientísimo y sabio Dios en la carne. Esto es dicho por Jesucristo, Dios de Dios. Oh hermanos, este no es una recomendación del hombre, este es un mandato del Creador. Y la 7ª diferencia. Y esta 7ª diferencia tiene el propósito, amigo, de traer tu atención. Y hermano, inflamar tu corazón. Y amigo, traer tu corazón aquí.
La última diferencia es que los dichos de los hombres ni siquiera fueron cumplidos por ellos mismos a la perfección. ¿No es verdad? Por muy bueno y remarcadas, por muy bueno que haya sido cualquier hombre que dijo un dicho semejante, jamás cumplió la ley a la perfección. En primer lugar, ¿por qué, hermanos? Porque no podemos cumplir esta ley bien, correctamente, si no somos hijos de Dios. Y la mayoría de estos hombres murieron en sus pecados, fuera del pacto. En segundo lugar, no amaban a Dios y no podían cumplir la segunda tabla, amar a su prójimo. Y si ellos amaban a su prójimo, era bajo un estándar distinto. Pero Cristo cumplió a la perfección este mandato. Amigo, escucha esta última distinción. Cristo no es un hombre que intentó cumplir, que hizo su máximo en cumplir. Es un hombre que cumplió perfectamente la ley de Dios. Tanto la primera tabla de amar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, tanto que dijo, este es el mandamiento que recibí de mi Padre, esto es lo que debo hacer por amor a mi Padre, por obediencia a mi Padre. Padre, no como yo quiero, sino como tú. Obedeceré tu santa ley, obedeceré el santo decreto en el que hemos acordado en esa bendita Trinidad en la eternidad pasada. Y en segundo lugar, es uno que amó a su prójimo hasta el máximo, cuando puso su vida por los pecadores, cuando puso su vida por los pecadores. Así que el perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, cumple los mandamientos, dando su vida como expiación por los pecados. Oh amigo, debes saber algo: Jesucristo no es uno más entre los hombres sabios. Jesucristo es el Dios entre nosotros, es el Dios encarnado, es el santo, puro y sin mancha, es la segunda persona de la divinidad que se hizo carne hace 2000 años para morir por los pecados que Él no cometió. Oh, Jesucristo no es como ninguno de tus autores entre tus bibliotecas, entre las bibliotecas de este mundo. Jesucristo, no hay nadie igual a Él. Hermano, ejemplo nos ha sido dado para que andemos en sus pisadas, de amar al prójimo como Cristo lo amó. Eso es por eso que dice Juan: un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. ¿Ves? Dice el antinomiano. ¿Ves que hay una nueva ley? Y se emociona mucho cuando dice: un nuevo mandamiento os doy. Ve, nuevo. Espera. Pero Juan dice en la misma carta: no os doy un nuevo mandamiento, sino el que era desde el principio. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque hemos visto el cumplimiento de esa ley como nunca antes ha sido cumplida. Hermanos, ejemplo nos ha sido dado para que andemos en las pisadas. No nos desanimemos, confesemos nuestros pecados, meditemos en este texto y veamos el texto y permitamos que entre a nuestro corazón y caminemos. Hermanos, esto es cristianismo. Sí, cristianismo es orar en secreto, cristianismo es meditar en secreto, cristianismo es leer la palabra en secreto, cristianismo es venir a la iglesia, cristianismo es tomar la Santa Cena, ser bautizado. Sí, todo eso define un cristianismo. Y si quitas algo de ahí, tu cristianismo está deficiente. Pero tu cristianismo también es hacer bien a tu prójimo. Hermanos, no quiero poner una carga pesada sobre vuestros hombros, porque el Espíritu nos ha sido dado para que andemos en sus pisadas. No es una ley que debemos cumplir con tanta dificultad, con tanto trabajo. Es una ley que podemos cumplir si habitamos en los medios de gracia, con amor, con gozo, porque el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Amén, hermanos. Amigo, eres quebrantador de la ley de Dios
Y si mueres en tus pecados, serás condenado eternamente. Es lo que enseña la Escritura. Y has escuchado lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a morir por los pecadores. En la cruz es lo que hacía. No fue sorprendido por los romanos. No fue sorprendido por Judas. Todo era un perfecto plan para dar su vida en propiciación, como para apaciguar la ira de Dios. Y es por ese único medio que tú puedes tener la redención y salvación de tu alma, la redención en tus pecados.